アトム。アトム。アトム。アトム。アトム。アトム。憎しみからは何も生まれないよ。Y con este anime, como la mayoría de los que ven en el canal, usualmente matando tiempo en Instagram, viendo una y otra vez el mismo edit de Hakari. Hubo algo en una escena de Pluto que me resultó bastante especial. 悲しくて泣いていた子かい？ Algo me hizo clic, tal vez porque sentí familiar esta escena y me hizo recordar como Ego, porque algo muy dentro de mí decía, ¿dónde he visto esto antes? Y solo me vino a la cabeza aquella adaptación de Astro Boy del 2009. Esta fue mi primer acercamiento a una de las obras más grandes de la historia del anime. Pero regresemos al punto de este video y por qué estoy hablando de Astro Boy. Bueno, Astro Boy tiene mucho que ver con esta obra. Para empezar, todos los personajes se desprenden de la obra original. Los 7 robots más fuertes, Mont Blanc, Hércules, Brando, Epsilon, Gesich, Norse 02 y Atom. Además de todos los otros personajes, les mencionaré unos cuantos para que puedan ver sus diseños originales. Edma, Ochanomizu, Bora y Pluto. Este último fue toda una sensación en su época. Es considerado como un villano emblemático de la serie. Es como Freezer en Dragon Ball. La primera aparición de Pluto fue por allá de 1964 y fue una joyita todo el mensaje que daba, ya que el fin de este robot era ser el más fuerte y la más poderosa arma para la guerra. Freezer rápidamente se dio cuenta de que no quería hacer esto, dando un fuerte mensaje anticonflictos que pues resonó bastante en la población nipona. Todo ese cariño al personaje hizo que en el 2003 se realizara un manga con el nombre de este antagonista, creado por Naoki Urasawa, creador de Monsters y 20th Century Boys, con la inspección del hijo de Osamu Tezuka, Makoto Tezuka. Urasawa creó una historia que giraba en torno a este personaje, profundizando aún más el concepto original y ampliando la visión en todos los personajes, pero siempre tomando como base el material original. Pero basta de contextos sobre la serie, pasemos al meollo del asunto. Quiero aclarar que el manga está muy bien adaptado, apenas se omite algunos detalles. Para empezar con este análisis me gustaría hablar primero de los sentimientos, los cuales se podrían tomar como pilar fundamental en la serie, pero aunque en la serie vemos diversos sentimientos, pues el que más resalta a lo largo del anime es el odio, el cual es una emoción que todos hemos tenido. Pero hablar del odio y de otras emociones es tan complejo como un nivel de contra, ya que lo que llamamos sentimientos no son más que reacciones químico-físicas que ocurren en el cerebro. Esto es lo que podría decir cualquier persona interesada en el tema de las emociones o con un poco de conocimiento. Pero ¿eso es todo? ¿Acaso la razón de que sientes algo es tan simple como una reacción química? ¿Cómo puedes saber de que en realidad estás sintiendo lo que estás sintiendo? ¿O que los sentimientos de otras personas existen? Creo que este anime aborda bastante bien toda esta temática de qué son los sentimientos, pero no dando una explicación, sino que nos plantea de que a pesar de ser algo tan simple como reacciones químicas o en el caso de los robots, algoritmos procesados, todo esto va más allá, llevándonos a límites desconocidos y mostrando a veces una cara que no reconocemos, una fase de nosotros que muy dentro queremos ocultar o nos quieren hacer ocultar. ¿Se podría decir que en un mundo super avanzado los sentimientos son los que nos hacen humanos? ¿Es acaso la razón por la cual somos únicos? Como podemos ver con Gesich y con otros robots en la serie, como Brau y Atom, todo esto de las emociones resultaba ser un tema complejo, hasta para su super IA, ya que como tal no puedes poner emociones en un papel o simples palabras. Para saber qué son las emociones, primero tienes que sentirlas, lo cual termina desencadenando en los protagonistas las verdaderas emociones, ya que como IA tenían la capacidad de entender de forma lógica las emociones. Sin embargo, estos no tenían la capacidad de sentir hasta que, como muchos de nosotros, aprendimos. Pero con este aprendizaje también vienen los errores, ya que las emociones suelen ser irracionales, llevándonos a tomar decisiones sin tener en claro nuestros ideales o programación. Llevándome a la última pregunta para este apartado. ¿Existen emociones buenas o malas? ¿No es curioso ponerse a pensar de que lo que nos hace humanos son nuestros errores? ¿Acaso ser seres imperfectos nos hace en realidad lo que consideramos perfectos? Ya que en toda la serie el Dr. Tenma está enfocado en crear el robot perfecto, uno con errores e irracionalidades. Creo que la serie nos da una respuesta clara y contundente de qué son los sentimientos y cómo esos nos hacen humanos. A mi parecer no existe algo como emociones buenas o malas, ya que puede que hacer daño a los demás te haga feliz o que las personas que tú quieres se encuentren mal te pongan triste. Por ejemplo, el caso de Bravo.
el cual es uno de los primeros robots en acabar con un ser humano, todo esto haciéndolo en sus cabales. Se podría decir que fue el primer robot con sentimientos en el mundo de Pluto, ya que toda esta irracionalidad que lo llevó a tomar esta decisión fue la primera prueba de que los robots, al estar tanto tiempo cerca de los humanos, se estaban pareciendo cada vez más y más a sus hacedores. El caso de Gesich me resulta bastante curioso, ya que representa bien de que a veces cuando intentas guardar tus emociones, una vez las has experimentado ya no hay vuelta atrás, y aunque al principio no puedas controlarlas, entender qué es lo que te hace sentir así es crucial para poder sacar un criterio sobre si esta emoción es beneficiosa para ti y las personas a tus alrededores. El caso de Atom creo que es el más bonito e ideal, es haber aprendido de los errores, haber interiorizado que las emociones son una motivación muy fuerte para hacerte más fuerte, más sensible y más inteligente, pero estos también pueden ser un arma para destruir si no tomas el control de ellos. Y digo que todo esto es muy ideal porque al final no todos pueden llegar a este punto, ya que es muy difícil controlar algo irracional como las emociones. Al final creo que el mensaje de los sentimientos queda mucho a tu interpretación, lo cual creo que no puede ser mejor, ya que todos vemos el mundo de forma distinta y los sentimientos son tan variados, posibles y aleatorios que es probable que nunca logres despertar de ese sueño que está en tu propia mente. Otro punto importante a destacar en el anime y manga es la guerra, un tema bastante delicado que va relacionado con los sentimientos, ya que ¿por qué empiezan las guerras? Se podría decir que es una inconformidad entre dos pensamientos distintos o inconformidad en la forma de sentirse con otras personas. Estas diferencias en la gran mayoría de los casos nos ha llevado a las catástrofes más grandes de la historia de la humanidad. Y aquí una muestra más de los poderosos que pueden llegar a ser los sentimientos. En el anime, Hércules, Brando y Mont Blanc se cuestionan al final del conflicto. ¿Acaso estábamos haciendo lo correcto? Ya que este tipo de conflictos, como ya habrán escuchado, el relato siempre es del ganador. En el anime y manga podemos ver un poco más a detalle del intermedio entre las personas civiles, los soldados y quienes dan las órdenes, ya que a pesar de que sea por el bien de tu nación, terminas destruyendo otra, lo cual me lleva a preguntarles, ¿quién en realidad gana en la guerra? Por ejemplo, Abulat, el cual es una de las víctimas del conflicto, ya que él solo era un empresario dedicado a la tecnología como Tedma, y las decisiones de su mandatario acabaron con su vida y su familia, llenando a este de odio y creando aún más odio y caos. Hablando de otras de las víctimas del odio, Gesich, el cual fue atrapado por el odio hacia las máquinas que tenía el hermano de Adolf, llevándolo al borde de su guía, ya que todo lo malo que sentía el hermano de Adolf, como si fuera un virus, se transmitió a Gesich. Por eso, en su arco de redención con Adolf es precioso, ya que el hermano de la persona que lo contaminó de odio fue el que hizo que éste entendiera lo malo que es el odio y que no trae nada bueno. Antes de pasar con el último, me gustaría mencionar a Paul, que tiene una historia bastante triste, pero el odio también se muestra en esta, ya que la falta de información hizo que este sintiera un odio tremendo por su madre, sin saber todo el contexto, cegándolo emocionalmente y encerrándolo en una burbuja de odio por su madre, dándonos una lección. A veces ser irracionales y atacar a los demás sin saber el contexto puede llevarnos a aislarnos, como pasa hoy en día en esta sociedad, que es algo, por no decir muy juzgona, desencadenando a lo que llaman mucho una cacería de brujas moderna y odiando a la gente sin razón, lo cual, como el pobre de Paul, nos termina aislando, y cuanto menos nos damos cuenta, terminamos solos y cegados por nuestro odio. Ahora bien, vamos a hablar de Atom y Epsilon, los cuales fueron esos actores que no participaron en sí en la guerra, pero de todas formas se vieron involucrados, ya que al final sí terminaron siendo partícipes en este conflicto. Primero Atom como la cara de la paz de los países atacantes y Epsilon siendo la persona que no contribuyó a destruir como tal, pero sí eliminar cualquier rastro de lo que había quedado. En fin, creo que se podría decir que el anime transmite un gran mensaje de que la guerra en estos días no es más que el resultado de odio, y como dice Gesich, del odio no nace nada. A todo esto se me vino la pregunta de ¿por qué existe un ciclo de odio? Este llamado ciclo de odio lo podrás ver en todos lados. El famoso ciclo del odio está presente en historias o relatos bíblicos y la historia de la humanidad. No puedes negar su existencia, ya que la historia pues lo respalda. Para darles unos cuantos ejemplos, empezando por una de las historias más conocidas en la historia bíblica, es la de Caín y Abel, en la cual el odio de Caín desencadenó la desgracia para toda su familia. Otro buen ejemplo que está relacionado con lo anterior, las cuales son las múltiples guerras que se han dado en el mundo por pequeñas diferencias, desde la primera hasta la segunda, y pequeños conflictos que se están dando hoy en día. Para entender qué es el ciclo del odio, hay que ponernos un poco filosóficos con lo que es el odio, más que nada para entender por qué se dice que el odio genera más odio, y cómo por algunos filósofos es considerado una pieza fundamental para la creación y el equilibrio de la vida. Para empezar, el filósofo Empédocles, el cual fue el primero en proponer que todo estaba hecho de elementos como fuego, aire, tierra y agua. Uno de los primeros en filosofar en qué es la materia en sí y de qué estamos hechos.
Empédocles también hizo mención sobre dos elementos externos que eran fundamentales para la vida, el amor y el odio. Empédocles mencionaba que éstas convivían entre sí y que los seres humanos y la vida necesitaba de estos, además de mencionar de que trabajaban en ciclos. Si el amor estaba presente, el odio no lo estará, y viceversa. Otra visión bastante interesante es la de Baruch Spinoza, el cual mencionaba que el odio surge de la impotencia de un individuo que no logra comprender lo que lo hace sentir así. En sus propias palabras, el odio es una emoción negativa que surge cuando percibimos que algo externo a nosotros nos causa daño, malestar o tristeza. Esta visión siento que es la más adecuada a lo visto en el anime y en la mayoría de los casos, y podría tomarse como pauta para lo que significa el ciclo del odio. Volviendo con Gesich, el cual fue Víctor, comenzó con el hermano de Adolf, pero este no empezó aquí, ya que el hermano de Adolf tiene una historia trágica. Para empezar, su padre perdió su empleo a causa de las máquinas y al intentar darles un regalo a sus hijos, Rolando, este terminó siendo encarcelado y expuesto por un robot, lo cual, al no comprender bien la situación por lo que estaba pasando, hizo que estos dos hermanos sintieran una gran impotencia y tristeza, lo cual terminó desencadenando en el odio hacia las máquinas. Todo este odio terminó sellando el último clavo del ataúd de Gesich, ya que al ver tantas experiencias con pequeños y ver el amor que sus padres tenían, experimentó por primera vez lo que es el amor, comprando así a Rubita y pasando momentos muy felices con él. Pero como sabemos, Gesich no pasó un final feliz, ya que el odio de los hermanos Adolf se terminó propagando en Gesich, terminando con la vida de uno de los hermanos, por la impotencia y tristeza que sentía al ver a la persona que acabó con su ser amado, siguiendo así el ciclo del odio. Atom y Gesich. Estos dos personajes son pieza clave para la obra, ya que estos dos son casi idénticos. Primero, Atom fue creado con el fin de ser un humano, mientras tanto Gesich fue creado con el único propósito de ser una herramienta. Si se preguntan qué rayos tiene que ver uno con el otro, pues la verdad que mucho, ya que estos, así como martillo y clavo, están hechos uno para el otro. Sin un martillo, ¿cómo se podría clavar un clavo? ¿Y qué es un martillo sin algo que clavar? ¿Es una herramienta sin propósito, un arma? Al final, estos dos se dieron cuenta de lo que en verdad eran y encontraron su propia razón de ser, trascendiendo su manera. Pero Atom ya no era ni el clavo ni el martillo, sino la persona que manejaba estos instrumentos, ya que al entender todo lo que significa ser ellos mismos, gracias a las emociones experimentadas, los liberaron. Se dieron cuenta de que a pesar de ser máquinas, estos se dieron cuenta, a pesar de ser máquinas, de lo que en realidad era ser una persona, llegando incluso a ser mejores que muchas personas. El desarrollo de esos dos pseudo protagonistas me resultó bastante satisfactorio e interesante, más que nada por el camino y como Atom aprendió de Gesich, comprendiendo de que el odio es un círculo que no tiene fin, rompiendo esta cadena y liberando a las personas que fueron víctimas de estos eslabones. Lo que sí no me esperaba era la muerte de Gesich, no esperaba que uno de los protas muriera, pero creo que era parte del crecimiento verdadero del protagonista. Para ir terminando con el video voy a hablar de estos dos personajes, pero me enfocaré más que nada en Pluto o Sahat, el cual fue una víctima del odio en el caso extremo, cuando la bondad es infectada por el odio. Para hacerles un pequeño resumen, Sahat era uno de los robots creados por Abulat. Este fue víctima directa de la guerra y del odio. Este fue apresado en Pluto, ya que el odio manifestado de Abulat, el cual era el robot más inteligente del mundo creado por Tedma, el cual tenía la conciencia de Abulat, todo su odio, terminó encerrándolo y transformando al pobre de Abulat, encerrando y transformando al pobre de Pluto, y se perdió en el odio. Pero como Empédocles decía, el odio y el amor son en ciclos, y cuando Gesich y los demás le transmitieron este sentimiento de amor, que fue que Sahat logró tomar el control de nuevo, haciendo que este viera una luz al final del túnel de todo ese ciclo de odio. Además, algo que contribuyó a que Sahat retomara su camino fue el encuentro con Uran, el cual también fue de las primeras que les demostró esta bondad. Ahora bien, hablando de esos dos, el enfrentamiento de Astro y Pluto no solo fueron putazos, sino fue todo el odio acumulado en ambos bandos, pero lo más destacado de la pelea fue el sentimiento que le transmitió Atom a Pluto, el hecho de que todo el odio que había sido provocado por él terminara en un perdón por parte de sus víctimas, llenando a Sahat de arrepentimiento y dándose cuenta, gracias a las últimas palabras de Gesich, que pues el odio no hace nada. Si Sahat se dio cuenta de que podría dejar el odio de lado, ¿por qué se sacrificó? Primero que nada, no había manera de que los dos salieran con vida, y es un fin para el odio generado por la guerra, ya que aquí el odio de Abulat terminó por fin. Muy en el fondo, Sahat sabía de que estos dos tenían que acabar aquí para que el odio no siguiera esparciéndose. ¿Habrá un fin? Ahora que este video está llegando a su fin, es importante reflexionar con lo que cierra el manga y anime.
el odio llegará a su fin. Es curioso que Atom se haga esta pregunta, ya que al final un ser que no conocía ni una pizca de odio se terminó llenando de este. Todos los robots inteligentes conocieron lo que era el odio. Tal vez el odio no se detenga ni deje de existir, ya que es algo que existió desde el principio de los tiempos. Creo que cuando Atom pregunta que si el odio terminará, este no se refiere a si se dejará de existir, sino cuándo dejará este dominar el mundo, y pues lo más probable es que este nunca desaparezca, ya que como ya hice mención, puede que este funcione en ciclos. Si hay amor, no hay odio, y si hay odio, no hay amor. Así que la pregunta importante aquí es, ¿en algún momento las personas tendrán la suficiente fuerza para que el odio deje de reinar? Pues quién sabe. Como dicen por ahí los grandes misterios de la vida. Aunque una cosa sí es bastante clara, que el odio puede dejarse de lado y hacer que todo el caos que trae este se deje de lado. Es cierto que el odio y destrucción de antes no se pueden remediar, pero sí se puede frenar el odio para que se nos siga destruyendo nuestro futuro. En fin, gente, la verdad, Pluto se merecía este análisis de este sujeto random de internet. Es un anime manga bastante interesante, retomando una de las historias más icónicas del mundo anime, trayéndolas al mundo actual y adulto, dejándonos con buenas reflexiones, una animación decente y dejándonos varias lecciones. Pero bueno, gente, espero les haya gustado el video, déjenme en los comentarios su opinión sobre Pluto, y si tienen recomendaciones también las pueden dejar por ahí abajo. Así que sin nada más que decir que gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video. Se me cuidan, gente, y ya después del video quiero agradecerles por este año que pasó. Este es el último video del año 2023. Ha sido bastante curioso toda esta experiencia de hacer videos, aunque no me dio tan bien como me gustaría, pero se disfruta hacer videos para ustedes y agradezco mucho a las personas que siempre están comentando, dándole like. Solo quiero darle las gracias porque a pesar de los malos ratos, las malas vistas, no estoy monetizando ni un peso, pero encuentro bastante bonito, no sé cómo decirlo, estar haciendo esto, grabando, editando, viendo sus comentarios, sus recomendaciones, ver anime, o sea, no sé cómo explicarlo, solo quiero darle las gracias por este año tan interesante. Espero que el siguiente año sea mejor que este y que pues sigan apoyando el canal y a ver si monetizo algún día para ir mejorando el equipo, la edición, no sé, para hacer un directo sin que mi computadora explote. Así que gracias, gente, en serio, muchas gracias por su apoyo, se aprecia bastante. Así que sin nada más que decir, se me cuidan, gente, nos vemos en el próximo video.